de la asignatura veremos seguiremos ahondando en lo que es las velocidades de reacción. Ya lo hicimos desde el punto de vista de los balances de materia en sistemas tanto no reaccionantes como sistemas reaccionantes. Ahora haremos una introducción a lo que es los modelos cinéticos y la velocidad de reacción, es decir, esas relaciones matemáticas que nos pueden ayudar a predecir las velocidades de reacción dentro de muchos en los sistemas químicos. Entonces, la palabra cinética en sí mismo significa movimiento, que en fin, cinética es cómo las moléculas, eso viene de la teoría cinético-molecular, de cómo las moléculas se mueven y la temperatura afecta su movimiento y sus choques, y de esos choques se derivan las reacciones químicas. Entonces, la cinética se puede subdividir en la cinética física, que estudia los fenómenos como la difusión y la viscosidad, y la cinética química, que estudia las velocidades de reacciones químicas, que incluye tanto cambios de los enlaces covalentes como no covalentes, es decir, porque las reacciones químicas se dan lugar al nivel de los electrones de valencia. Desde el punto de vista más formal, digamos, la cinética química estudia la formulación de modelos de cómo cambia la concentración de un reactivo o de un producto en el tiempo, ya que las reacciones químicas son algo tan pequeño y tan rápido que a nuestro nivel en que nosotros experimentamos el mundo a nivel macro, lo que podemos nosotros ver y sentir es el cambio de concentración de un reactivo en la unidad de tiempo. Entonces, la cinética química se ocupa de del modo en que las reacciones químicas transcurren en el tiempo. En su forma más simple, se desea conocer cómo cambian en el tiempo las concentraciones de los reactantes y cómo influyen las condiciones de proceso en la velocidad de reacción. Es decir, cuando yo le hablo a usted de la velocidad de reacción, puede ser influenciada por condiciones de proceso como temperaturas, presiones, catalizadores, las mismas concentraciones. O sea, todos esos factores de una manera u otra inciden en la velocidad en que un reactivo se transforma en producto. Entonces, desde el punto de vista más de hacer las cosas, la cinética es una ciencia eminentemente experimental, que después se plantea en modelos matemáticos para tratar de imitar el trabajo de la naturaleza o de un sistema. Digamos que eso pertenece más al terreno de las matemáticas, pero la cinética es una ciencia eminentemente experimental. Entonces, desde el punto de vista de la estequiometría, vamos a partir, que tenemos una ecuación química, A moles de A más B moles de B producen C moles de C y D moles de D, y pueden ser más de dos productos o más de dos reactivos. Esto, aunque se va desde un punto de vista literal, esto es una ecuación matemática. ¿Por qué? Porque en esta ecuación se debe cumplir el principio de conservación de la materia. Es decir, la cantidad de reactivos debe ser igual a la cantidad de productos. No se puede crear ni destruir materia. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que si A moles de A y B moles de B, donde las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos, entonces lo que nosotros vamos a ver o a experimentar desde el punto de vista experimental es el cambio, digamos, esa velocidad, cómo la podemos ver o cómo la podemos expresar como el cambio de concentración. Este símbolo delta que está aquí siempre, en la mayoría de los casos, significa un cambio, es decir, tiene un cambio en la concentración dividido entre en un tiempo determinado. Es decir, la velocidad de reacción, y esta R viene por el inglés rate, que en casi todos los autores, digamos, la nomenclatura utilizan la R, y el símbolo o el símbolo negativo es porque es una velocidad de desaparición, porque generalmente, ojo, no siempre, las velocidades de reacción se dan en términos de de los reactivos, aunque pueden darse también en términos de los productos, como lo veremos en algunos ejemplos. Pero generalmente, como se dan en reactivos, pues se dice que, esa menos R sub I significa velocidad de desaparición del reactivo I. Siempre hay un reactivo que es el reactivo de referencia. Es decir, cómo cambia la concentración de un reactivo I en la unidad de tiempo. Entonces, la concentración generalmente para muchos modelos se da en moles, es decir, el número de moles en la unidad de volumen, que eso
ya no es nada nuevo. Entonces, las velocidades de reacción casi siempre dependen de concentración de los reactivos, como ya le iba diciendo. De la concentración de los productos también puede ser. La relación funcional entre la velocidad de reacción y las concentraciones del sistema, generalmente temperaturas, presiones y otras condiciones ambientales, se llama ecuación de velocidad o ley de velocidad. Es decir, una ecuación de velocidad simplemente es una relación matemática que te dice cuán rápido cambia la concentración de un reactivo con respecto al tiempo. Y esa relación o esa ecuación de velocidad puede ser funciones, hombre, de la temperatura, de las concentraciones, de las presiones, del tipo de catalizador, dependiendo del sistema en el cual se esté trabajando. Entonces, generalmente la experiencia muestra que muchos modelos, ojo, no todos, muchos modelos se pueden expresar como ecuaciones algebraicas, es decir, como productorias, es decir, la velocidad de desaparición de un componente I, un reactivo I igual a una constante K, que si se trabaja en sistemas a temperatura constante no va a cambiar durante la reacción, pero luego veremos que ella tiene su propia identidad. Entonces es una constante multiplicada por la concentración por un exponente alfa por el componente beta a una potencia beta y así sucesivamente. Es decir, donde A, B y N son componentes de la reacción, ya sea estos reactivos o productos. Entonces, masa en general es K por la productoria, este símbolo significa productoria, de la concentración de una especie elevado a la M. Es decir, los modelos matemáticos más sencillos, los modelos de velocidad, tienen esta forma. No es una forma única, hay otro tipo, pero ya lo veremos. Entonces, como le iba diciendo, K es la constante de velocidad que depende de la temperatura, de la presión, los M sub I, es decir, los exponentes. Se les llama órdenes parciales de reacción. Normalmente son números enteros o fraccionarios también pueden ser, que determinan experimentalmente que no tienen que mantener una relación alguna con los coeficientes estequiométricos. Es decir, los exponentes u órdenes parciales de reacción no necesariamente tienen que llevar una relación con la estequiometría, con los coeficientes estequiométricos. Cuando uno tiene diferentes modelos y dice que cada modelo tiene un orden global, los órdenes globales son la suma de los órdenes parciales. Por eso es que se dice aquí que n, si el n es el orden global, es igual a la sumatoria de los órdenes parciales, es decir, de los alfa, los beta y los números que haya. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos de este tipo de modelo. Por ejemplo, la oxidación. Aquí tenemos una oxidación, ¿verdad? Dicha oxidación del NO, del NO con el oxígeno se transforma en NO2, ¿verdad? Esa oxidación del NO, pues la velocidad de reacción del reactivo principal, que es el NO, es igual a una constante por la concentración al cuadrado del NO por la concentración de oxígeno. Recuerde que el orden parcial del NO y el orden parcial del oxígeno coincidan con los coeficientes estequiométricos es pura casualidad, no tiene nada que ver. Si usted ve en el ejemplo siguiente, ¿verdad? El hidrógeno más YBR, ¿verdad? Entonces el bromo usted le ve ahí que el orden parcial, el orden parcial del hidrógeno es 1, el orden parcial del bromo es 1 medio, entonces el orden parcial del HBr es 1, y digamos que no tiene que ver con sus coeficientes estequiométricos. Entonces la velocidad de desaparición del bromo, ¿verdad? Del bromo es igual tiene varias constantes, mire usted, y no solo depende de los reactivos, también depende de los productos. Así que los modelos cinéticos no siempre tienen que depender de los reactivos. Y también el último, digamos que simplemente es un orden 3 medios, es decir, es un orden de un fraccionario. La velocidad de desaparición de H3CHO es proporcional, tiene un orden a la 3 medios, así que no tienen por qué tampoco ser números enteros. Entonces veamos un poco las leyes
de velocidades elementales. Vamos a ver algunos modelos sencillos que se utilizan mucho en la literatura. No son las únicas formas porque, digamos, la forma algebraica del modelo depende de lo que es los componentes intrínsecos de cada reacción. Entonces, se ha definido la velocidad de reacción en términos de concentraciones, órdenes y constantes de velocidad. Entonces, veremos ahora cuáles son esos modelos más usados y cómo reconocerlos. Es decir, ¿por qué se tienen que reconocer? Porque generalmente estos órdenes son los que se van a confrontar contra los datos experimentales para tratar de encontrar modelos que se parezcan mucho, que puedan replicar el trabajo experimental. Entonces, el primer orden, y el más sencillo, son las reacciones de orden cero. Una reacción de orden cero es aquella donde la velocidad de reacción o de desaparición de un componente es proporcional a la concentración de dicho componente elevado a la cero. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, un ejemplo de A se transforma en B. Entonces, la velocidad de desaparición de A es igual a una constante por la concentración de estos corchetes, tómenlos como concentración, elevado a la cero. Todo número elevado a la cero es igual a ¿qué? A 1, es decir, la velocidad de reacción o de desaparición de es igual a la constante, a una constante. Digamos, haciendo la analogía con velocidad de movimiento, como si usted fuera a una velocidad constante, a 80 kilómetros por hora. ¿Verdad? Es indistintamente digamos, de la distancia que usted recorre, usted va a la misma velocidad. Entonces, digamos que este modelo cinético es una ecuación matemática, específicamente es una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial hay que resolverla por métodos que nosotros no veremos ahora. Pero esa ecuación diferencial, cuando usted la resuelve, da relaciones explícitas. ¿Qué es una relación explícita? Es una ecuación algebraica que te relaciona directamente concentración con el tiempo. Que es lo que lo que a mí me interesa en estos momentos. Cuando usted resuelve esa ecuación, te da esta ecuación que ven acá. Es decir, la concentración de A en cualquier instante de tiempo es igual a la concentración de A en el instante 0 menos K por el tiempo. Donde esa K es la K que estaba aquí en la ecuación diferencial. Cuando usted resuelve, tiene este modelo. Si usted mira y se acuerda de su álgebra básica, eso tiene una forma lineal. Eso es una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, ojo, por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo experimental y uno visualiza unos datos, uno quiere decir, bueno, si yo encuentro una ecuación que me reproduzca esos datos, yo puedo tener datos en puntos donde no tomé el trabajo, porque cuando uno hace trabajo experimental no siempre se pueden tomar los datos en todos los puntos que uno quiere. Entonces la pregunta es, si yo tuviera una ecuación donde yo pudiera simplemente meterle el dato de tiempo y me diera el dato, entonces para eso es lo que son los modelos cinéticos. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo experimental y usted visualiza sus datos, por ejemplo, concentración en el eje Y y tiempo, y usted ve que se comportan de esta manera, o sea que son líneas rectas de pendiente negativa. Bueno, pero es que eso tiene toda la pinta algebraicamente, es una ecuación de la línea recta. Es decir, que una ecuación de la línea recta bajo los parámetros correctos de A sub 0 y K puede replicarme este comportamiento, y eso es lo que uno hace. Cuando tú tienes un trabajo experimental, por ejemplo, una reacción A se transforma en B y tú graficas esos datos a contratiempo y te sale una línea recta, lo más probable es que esos datos se puedan replicar o se puedan trabajar, lo puedan también graficar con una ecuación de esta. Entonces tú puedes hacer un ajuste de curva, en este caso un ajuste lineal, un ajuste de mínimos cuadrados, con muchos software, incluido Excel, se puede hacer sin mayores inconvenientes, y encontrar el valor de K y de A0 si no lo tiene, y tener una ecuación que te refleja esto y obtener valores de concentración en puntos donde no lo hiciste experimentalmente. Entonces esa es una de las ventajas de tener este tipo de trabajo matemático.
Siguiendo adelante, veamos ahora las reacciones de orden 1. Entonces, digamos, estas reacciones de orden 1 es aquella en que la velocidad de reacción depende únicamente de un reactivo y en la expresión de velocidad, dicha concentración de reactivo está elevado a la 1. En este caso, por ejemplo, si tenemos una reacción A se transforma en B, entonces tú dices, oye, la velocidad de desaparición de A es igual a una constante por la concentración de A. Este tipo de modelos, por ejemplo, la velocidad de reacción va cambiando. ¿Con qué? Con la concentración. Al principio de la reacción hay una alta concentración de A, por ende su velocidad será alta. Pero a medida que va pasando el tiempo y ya se va agotando, la velocidad tiende a cero. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, nos da una ecuación algebraica explícita. Mira, que la concentración de A es igual a la concentración de A en el tiempo cero por el exponente E elevado a la menos K por T, donde A sub 0 es la concentración en el instante 0, A sub T es la correspondiente al instante arbitrario T, a cualquier tiempo. Y entonces la constante K, ¿verdad?, puede ser de alguna forma A por K, que de pronto A lleva un exponente, no llega aquí algebraicamente, lleva un coeficiente estequiométrico, pero no siempre es así. Digamos, este tipo de velocidad de reacción tiene otros parámetros, como que es la vida media, es decir, el tiempo que se demora en consumirse la mitad del reactivo, indistintamente de la concentración inicial, es igual a ¿qué? Al logaritmo de 2 sobre K. Entonces tú puedes saber, ya cuando sabes el valor de K, cuánto se va a demorar en consumirse el 50% de reactivo. Entonces, este es un modelo exponencial. Ojo, un modelo exponencial. Si vemos el trabajo experimental, la siguiente diapositiva, y usted mira, por ejemplo, oye, yo tengo unos datos y yo los grafico y me sale una curva. Lo primero que uno debe pensar es, ojo, eso no es orden cero. El orden cero solamente se da cuando tú graficas directamente concentración contra tiempo y te sale una línea recta. ¿Qué orden será? Hay que someterlo a una prueba. ¿Cuál es la prueba? Entonces la siguiente pregunta es, ¿será orden 1? ¿Cómo verifico yo eso? La prueba para verificar si es orden 1 es la siguiente: graficar logaritmo natural de la concentración contra tiempo. Si eso me da una línea recta, eso es orden 1, ¿verdad? ¿Por qué? Pues cuando yo aplico logaritmo a la ecuación anterior, a la ecuación algebraica esta, yo la linealizo, es decir, yo la vuelvo una línea recta. Entonces yo estoy graficando el logaritmo de A contra el tiempo. Entonces, cuando yo grafico logaritmo de A contra tiempo y me doy una línea recta, haciéndole un ajuste de recta, yo ajusto una recta aquí, K me da la pendiente, que es esta K que usted ve aquí, y el intercepto con el eje Y me da el logaritmo de A sub 0, que simplemente aplicándole exponencial de eso me da la concentración inicial. Es decir, simplemente haciéndole la prueba esta, en caso de que dé, porque uno a priori no sabe qué orden de reacción tienen los datos. ¿Por qué? Porque las matemáticas no saben nada de química, por decirlo algo. Eso es un modelo matemático que no tiene nada que ver con los fenómenos internos de la reacción química. Entonces, hasta ahora, la prueba de orden 0 es graficar los datos, concentración contra tiempo, y te tiene que dar una línea recta. La prueba de orden 1 es graficar los datos, logaritmo natural de la concentración contra tiempo. Si te da una línea recta, bien, tienes un orden 1. Sigamos. El orden 2, hay dos derivaciones, es decir, dos ramas, digamos. Para esta situación existen dos casos o reacciones que se pueden ajustar al modelo propuesto. Entonces, si las reacciones, por ejemplo, pueden ser reacciones entre dos especies idénticas, es decir, A más A, producto. La ecuación diferencial sería la velocidad de desaparición de A igual a K por la concentración de A al cuadrado. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo puedo hacer una prueba, un conjunto de datos experimentales a saber si tiene este tipo de cinética? Graficando, ¿ves?, el inverso de la concentración de A contra el tiempo. Mira, así.
Es decir, hombre, coges tus datos, le haces el inverso, es decir, 1 sobre la concentración y lo graficas contra el tiempo. Si te da una línea recta, tienes un orden 2 y la ecuación característica algebraica es esta que ves aquí. Es decir, el inverso de la concentración en el tiempo es igual al inverso de la concentración más 2 por K por T. Entonces, esta ecuación te da explícitamente, si tú le das un tiempo, ella te devuelve la concentración que se da a ese tiempo. Entonces, veamos aquí, sigamos. Existe otra variante de orden 2, que es cuando A más B, cuando tienes dos reactivos. Y el modelo cinético es la velocidad de desaparición de A igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Resolviendo eso, nos da esta ecuación, que está un poco más grande, pero si tú miras son constantes, A sub 0, B sub 0, solamente todo queda en función a que a la concentración de A en el tiempo, de B en el tiempo y K por el tiempo. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer qué prueba es? La prueba es logaritmo de B sobre A versus tiempo. Esa es la prueba que hay que hacerle. Si usted tiene que tener datos de A y datos de B. Entonces, logaritmo de B sobre A versus tiempo y te da una línea recta, ojo, tienes un orden 2, pero un orden 2 con diferente, que es función de diferente de los dos reactivos. Ojo con eso. Veamos algunas formas de estos ejemplos. Por ejemplo, miren, esto es un orden 2. ¿Ve? Toma el inverso de la concentración versus tiempo y te da una línea recta. O también se puede hacer, mira, concentración versus el inverso del tiempo y te da una línea recta así. En conclusión, digamos que las dos pruebas se pueden hacer para si tienes una estequiometría tipo A más A, produce producto. Entonces lo que tienes que hacer es, ojo, la estequiometría tiene que estar clara, es decir, tú tienes que saber cuál es esta ecuación química que está pasando. Veamos otro ejemplo. Cuando es orden 2, pero la velocidad es función de dos reactivos, te da el logaritmo de B sobre A, mira, también te da una línea recta de esta manera. Entonces son pruebas que se deben hacer a priori. Uno no sabe el orden de reacción, uno tiene que hacer las diferentes pruebas, la prueba de orden 0, la prueba de orden 1, la prueba de orden 2, dependiendo de la estequiometría. Entonces, ojo con eso. También existen leyes de orden enésimo, es decir, cuando la velocidad de reacción es igual a K por la concentración de A a la N. Entonces vemos aquí, digamos que esto es una ecuación general para N diferente. Esta ecuación es válida para cualquier N diferente a 1. Entonces tenemos aquí una ecuación ya explícita para cualquier orden excepto 1 y un tiempo de vida media para cualquier orden excepto 1. Si nosotros graficáramos, por ejemplo, aquí ve, estas curvas, la concentración contra tiempo, por ejemplo, para orden 2 da una curva suave, para orden 2.5 una curva más pronunciada, orden 3 y orden 4. Ojo, para los diferentes órdenes vamos a tener diferentes curvas características. Esto parece una recta, pero es una curva bastante suave y el comportamiento 2 es una curva suave. Sigamos. Entonces, hablemos un poco de lo que es el tratamiento de datos cinéticos experimentales. Es decir, cuando uno toma un conjunto de datos experimentales y los trata matemáticamente para obtener este tipo de ecuaciones. Hay diferentes métodos. Vamos a ver los tres más usados y luego haremos un ejemplo. Dice, el método integral consiste en que una vez se hayan los datos experimentales se sometan a un ajuste de mínimos cuadrados, que es lo que hemos venido hablando, con los diferentes modelos de velocidad. Es decir, tú dices primero con orden 0, con orden 1, con orden 2, integrado desde las ecuaciones diferenciales de velocidad. A priori no se sabe qué modelo dará mejores resultados. El criterio de decisión, ¿verdad?, es llamado coeficiente de correlación, con un valor más cercano a 1. Es decir, el coeficiente de correlación lo que te dice es cuán bueno es estos ajustes a los datos experimentales. Y ese coeficiente de correlación debe ser lo más cercano a 1.
El método diferencial, con los datos experimentales se calcula la velocidad de reacción. Es decir, tú vas a calcular numéricamente la velocidad de reacción con una expresión de velocidad aproximada. ¿Cuál es esa expresión? Pues la velocidad de reacción es aproximadamente el delta o la diferencia entre dos valores sucesivos de concentración sobre el delta de tiempo, que eso es la resta de dos valores sucesivos digamos, en la tabla de datos, porque usted tiene un conjunto de datos. Entonces, ¿qué vas a obtener? Ahí vas a obtener un conjunto de datos de velocidad. Y ese conjunto de datos de velocidad, usted los va a graficar de qué manera. Así ve, logaritmo de la velocidad contra el logaritmo de la concentración, logaritmo natural. Entonces, ahí le va a dar aproximadamente una recta. Esa recta tiene una pendiente, usted le hace un ajuste de recta, un ajuste de mínimos cuadrados, saca una pendiente que sería el orden global de la reacción y el corte con el eje Y, que eso representa logaritmo de la constante, es decir, E elevado al logaritmo de la constante le dará el valor de la constante. Entonces, obtendríamos el orden de la reacción y también obtendríamos la constante cinética. Entonces, esto es otro método que se puede utilizar. El siguiente método es el método de Powell. ¿Sí? Esta metodología específica para cinética de tipo R sub A es igual a K por A a la N. Entonces lo que se hace es calcular unos valores, unos parámetros dimensionales. Alfa, que es la concentración de reactivo en cuestión sobre la concentración inicial. Y phi, ¿verdad? Que es el coeficiente estequiométrico por la constante por el tiempo elevado o por la concentración inicial elevado a la n-1. Esto permite construir unas representaciones gráficas universales de alfa frente al logaritmo en base 10 de phi para diferentes órdenes. Veamos la figura en la siguiente diapositiva. De acuerdo con las ecuaciones, para n igual 1, ¿verdad? Alfa igual a e a la phi, para n diferente de 1, alfa elevado a la 1 menos n menos 1 es igual a n menos 1 por phi. Los datos de un experimento cualquiera permiten obtener fácilmente alfa, porque solamente va cambiando para cada concentración, pero phi no es tan fácil de calcular. Entonces lo que se hace es mejor graficar graficar simplemente el logaritmo en base 10 de tiempo, es decir, alfa versus logaritmo en base 10 de tiempo en la misma escala de las gráficas universales de Powell y ver a qué curva se parece más. Entonces, mira en la siguiente diapositiva, estas son las curvas de Powell. Entonces, en I sería A sobre A0 y usted grafica también logaritmo en base 10 de tiempo. Entonces, esto le queda unas gráficas parecidas a esta y hay que ver cuál es la gráfica que está más cercana, cuál se le parece más, y ese será el orden de reacción de los datos en cuestión. O sea, es dibujarla en el mismo orden y superponerla. Vamos a superponer estas curvas y ver a qué curva está más cercana, y ese será un orden aproximado. Entonces este es el método de Powell. Veamos ahora, como ya les decía, K, aunque si te trabaja a temperatura constante, es un número, tiene su identidad propia. Es decir, hablaremos de qué, de la variación de la constante de la velocidad, ¿verdad? De la constante de velocidad con la temperatura, que es la famosa ecuación de Arrhenius. Entonces la constante de velocidad K depende fuertemente de la temperatura, de manera a medida que T aumenta también lo hace la constante, siguiendo una ley exponencial que se puede representar con la ecuación. Entonces esta ecuación es K en función del tiempo es igual a A sub 0, que es el factor preexponencial, que es una constante que depende suavemente de la temperatura, se queda más o menos constante con el tiempo, por E elevado a la menos E sub A, que es la energía de activación. La energía de activación es la energía mínima que se necesita por mol para que la reacción tome lugar, sobre R, que es la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin. Entonces, si nosotros vemos el comportamiento de la reacción en este gráfico, si nosotros empezáramos aquí, que esta es la energía de los reactivos, a medida, ¿verdad?, por medio de la temperatura o de catalizadores, se le da que pues se le suministra
digamos que si tú tienes que suministrar una energía de activación para llevar los reactivos desde este punto hasta este punto. En este punto se lleva a cabo la reacción y luego va hasta los productos. De reactivos a productos. La energía de activación es esta brecha. Es decir, lo que hay que suministrar al sistema para llevarlo de un punto o de un estado de energía 1 a un estado de energía 2, donde la reacción química se puede dar. Entonces, ojo con eso. Entonces, en principio la ecuación de Arrhenius parecería ser una característica de las reacciones elementales. Sin embargo, incluso en conjuntos más complejos, ¿verdad? Siempre digamos que va a aparecer, tal cual, no importa el tipo de casi todo, el tipo de reacciones va a tener ese comportamiento la constante. Ahí vemos gráfica de Svante Arrhenius y J.H. Van Hoff. Digamos que la ecuación de Arrhenius fue postulada originalmente por J.H. Van Hoff en 1884, aunque fue Arrhenius quien la publicó en 1889, y la publicó porque Arrhenius fue quien encontró una explicación microscópica. Es decir, relacionó la teoría cinética de gases con el aumento de temperatura y la velocidad de reacción. Por eso es que se le dice ecuación de Arrhenius, pero el que la postuló fue J.H. Van Hoff. Entonces, la distribución de Maxwell-Boltzmann proporciona velocidades moleculares. La energía de activación se explica suponiendo que las moléculas deben alcanzar una energía mínima en la colisión para lograr una reacción se produzca. Es decir, piensa en esa energía de activación como la mínima energía que hay que suministrar a un sistema para que una reacción química tome lugar. Entonces, esa es, digamos, la interpretación. Entonces, digamos que la constante, si nosotros tomamos, por ejemplo, el logaritmo natural de la constante sobre el inverso de la temperatura, la linealizamos. Y trabajar con línea recta siempre es más fácil. Digamos que un sistema con energía de activación alta corresponde a una velocidad de reacción muy sensible a la temperatura, como la verde aquí, ¿verdad? La línea con más pendiente. Por el contrario, una energía de activación pequeña corresponde a una velocidad de reacción relativamente insensible a los cambios de temperatura. Entonces, digamos que si tenemos un sistema con una energía de activación alta, estos sistemas son muy sensibles a los cambios de temperatura, mientras que tienen una energía de activación baja son poco sensibles en un amplio rango de temperatura. Entonces, digamos que eran lo más importante de lo que es la cinética y la velocidad de reacción. Ahora vamos a la siguiente parte.